Vox Comunicaciones. Proyecto apoyado por el Comité de Desarrollo Productivo de Valparaíso a través del programa Viraliza de Corfo. Bienvenidos a Impulsa Valparaíso, un espacio que destaca el espíritu emprendedor de nuestra región. Aquí compartiremos historias inspiradoras de innovación, sostenibilidad e impacto social, porque creemos en aprender desde la experiencia, conectarnos y crecer juntos para visibilizar a quienes trabajan día a día para transformar ideas en soluciones con impacto en la comunidad. Bienvenidos a Impulsa Valparaíso. Hay estudios que señalan que trabajar en equipo aumenta en un 80% la producción y en un 40% los ingresos. Es por eso que es tan importante al momento de generar algún cambio, querer potenciar alguna zona, una región o un país, sentarnos a conversar. Alguien puede tener una muy buena idea, pero tal vez no tiene los recursos para desarrollarlo. Y al revés, hay alguna industria que necesite algún tipo de solución, pero no se le ocurre cómo hacerlo. Tenemos que sentarnos en esta mesa a conversar. Las industrias, las ideas, las startups, los emprendimientos, el mundo educativo. Y es lo que hacen nuestros invitados del día de hoy, entre una de tantas otras tareas. Es el distrito B21, el primer polo de innovación en Chile, que tiene además dos nuevos proyectos para este año porque nunca se quedan quietos. Está con nosotros su director ejecutivo, Jaime Arnaiz. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido. Muy bien, Patricia, muchas gracias por la invitación. Muy contento Gracias a ti. poder estar hoy día conversando contigo. Gracias a ti por estar con nosotros, por tu tiempo. Además, yo lo decía, esta conversación se tiene que dar, estos mundos se tienen que encontrar para poder llevar a la práctica ya todas las ideas que tal vez los distintos mundos tienen. ¿Cómo surge? ¿En qué momento dijeron tenemos que hacer B21 acá en la región de Valparaíso? Bueno, la verdad es que son varios elementos, ¿ya? Lo primero es que este distrito de innovación es el primer distrito de innovación de Chile en los términos y en el modelo que nosotros estamos trabajando. Hay iniciativas notables en muchos lugares de Chile donde se está impulsando la innovación, el emprendimiento, las transferencias. No es que nosotros seamos los únicos que lo hagamos, pero con este modelo de trabajo es el mismo. ¿Y por qué es tan especial este modelo y creemos que es una apuesta distinta? Porque lo que hace un distrito es que impulsa un proceso de transformación urbana, económica y social, ¿ya? De manera sistémica, de manera armónica. ¿Qué quiere decir esto? Es que los distritos nacen con la idea de transformar lo que es una zona industrial. Las zonas industriales en casi todas las ciudades del mundo son zonas que han ido decayendo, ¿no es cierto? Porque los modelos de producción cambiaron, porque la lógica, digamos, de producción ha ido variando. Por lo tanto, tenemos esas zonas que fueron pujantes y un caso es el barrio El Salto de Viña del Mar. Entonces, este barrio, que fue un barrio motor de la economía de la comuna y de la región, poco a poco las empresas fueron migrando. Y uno dice, bueno, se fueron las industrias, sí, pero lo que llegaron son nuevas empresas y lo que están apareciendo son nuevas empresas que son empresas mucho más intensivas en conocimiento. Son empresas de servicios profesionales, son empresas que están entregando servicios tecnológicos, etcétera. Entonces, y la apuesta del distrito, la apuesta de este grupo de empresarios fue primero armar lo que llamaban el ecosistema empresarial, ¿no es cierto? Y construyeron edificios en una zona donde nunca hubo edificios y empezaron a llegar este tipo de empresas. Luego conocieron al arquitecto español Luis Alonso, que participó activamente en el proyecto del 22 Arroba Barcelona, un tremendo proyecto, uno de los principales proyectos de innovación del mundo. Y después de conocer esa experiencia, se dieron cuenta de que en realidad lo que querían impulsar acá en el barrio era justamente eso. Entonces, este grupo de empresarios, también apoyado por un grupo más amplio, que son los que forman parte de este espacio donde estoy yo ahora, que es el Centro de Innovación y Negocios de Chile, el CIN, trabajamos justamente en
tomar ese modelo y adaptarlo a la realidad de nuestro barrio, de nuestra comuna, de nuestra región, ¿no es cierto? Y en eso estuvimos trabajando intensamente hasta que en abril del año 2022 ya hicimos el lanzamiento público y comenzamos a trabajar en este esquema, como te digo, de transformación urbana, económica y social, y con una segunda característica esencial, y es que se hace desde la colaboración del sector público, el sector privado, la academia y también las organizaciones sociales. Entonces, tú tienes ahí los distintos actores que forman parte de un trabajo colectivo con un propósito común. Para quienes no conocen el distrito, ¿qué es lo que hacen en forma concreta? ¿Quiénes son los que van, los que entran al edificio, digamos, en la práctica? A ver, el distrito tiene varios componentes. Como te decía, lo primero es transformación urbana y es que, en el fondo, Sí. generamos condiciones para que las empresas se instalen en este espacio y poco a poco se va poblando, ¿no es cierto? Hoy día tenemos 33.000 metros cuadrados construidos en estos edificios. Acabamos de inaugurar un parque tecnológico que te voy a comentar luego. Entonces, Ajá. por una parte está las empresas que se instalen y que le dan vida a este espacio, un parque deportivo, parque tecnológico, parque industrial, etcétera. Es Eh, como revivir el lugar, Jaime, literal. claro, Sí. es una lógica de la ciudad de 15 minutos, es Ajá. decir, que tú puedas irte caminando en bicicleta a trabajar, a estudiar, a llevar a los niños al colegio, al doctor, al teatro, etcétera. Es decir, Sí. la lógica, digamos, de una ciudad que es mucho más sustentable, porque el viaje que menos contamina es el que no se hace. Por lo tanto, Claro. mientras menos tenemos que viajar, es mucho más sustentable. Entonces, está todo ese proceso de transformación urbana. Ahora, todo eso es lo que nosotros llamamos el hardware, ¿no es cierto? Es lo visible. Pero lo que está a la base es el software, que es lo que nosotros trabajamos en lo que llamamos el Network SIMBE 21, que es una red que tiene más de 100 empresas, startups, universidades, institutos profesionales, eh, servicios públicos, municipios, etcétera, que trabajamos de manera colaborativa en este proyecto y en este propósito común de transformar la economía y de retener talento, que es el gran propósito del distrito. ¿Cómo retenemos el talento? ¿Cómo logramos que esos 130.000 estudiantes que formamos en la educación superior vean en este espacio una oportunidad y quieran quedarse en la región, encontrar trabajo y generar riqueza y valor para toda la ciudadanía? Entonces, ese es el propósito. La nueva economía se basa en el talento. Ese es el mayor activo que tenemos y por lo tanto no tenemos que dejar que se vaya simplemente, sino que tenemos que generar condiciones para que se quede. Entonces, en este network lo que hacemos son muchas actividades de networking, que va desde nos juntamos a tomar café no sé, y a veces hacemos sunset y tomamos cerveza y comemos pizza, que es como lo más trivial, pero que todo contribuye a ir generando confianza, ¿no es cierto? Que es la gran clave para que esto funcione. Y muchos programas de capacitación, de formación, charlas de inspiración, eh, también muchas actividades de conexión, es decir, cómo conectamos los desafíos de la industria con las capacidades que hay en el mundo startup, en el mundo de las empresas de base científico-tecnológica, en las universidades, etc. Por lo tanto, el propósito no es solo construir, digamos, la transformación urbana es el escenario, es un escenario que Claro. con condiciones óptimas, pero lo que hacemos acá es básicamente lograr que se conecten. A diferencia de un parque empresarial donde solo hay muchas empresas, acá Ajá. no solo hay muchas empresas, sino que se conectan y se genera un valor sinérgico y que está asociado al propósito de identificar un área en la que podamos ser competitivos globalmente y en esa área apoyar y fortalecer el desarrollo de empresas de base científico-tecnológica que tengan alto potencial de escalamiento. ¿Dónde está la clave? Que estas empresas son intensivas en mano de obra calificada, por lo tanto generan empleo de alto valor. Ah,
Y yo justamente te iba a preguntar cuál ha sido la clave del distrito en general. Yo le quiero contar a quienes nos están viendo que cuando uno está en la región y escucha hablar del B21 es como que a quienes están emprendiendo, las startups, como que quieren estar, quieren pertenecer, que todo lo que sale de ahí es apoyo, es positivo, es respaldo, está bien, funciona. ¿Cómo en tan poco tiempo, Jaime, porque es desde el 2021 hasta ahora, es poco tiempo, tienen este respaldo, tienen esta espalda, esta fuerza? Es como la niña bonita del curso, hay que decirlo. Así habla la gente y se refiere a B21. Mira, la verdad es que el trabajo del B21, B21, nosotros somos el equipo ejecutivo, el que hace eso, tenemos un directorio empresarial que es muy apoyador y que es el que ha impulsado todo este proceso. Pero hoy día B21 ya somos todos los que formamos parte de esta red. Y eso yo creo que Ah, es una clave. En el fondo, cuando una empresa, una startup, una universidad se inscribe y participa en nuestra red, ¿no es cierto?, como miembro, eh, se involucra y generamos canales para que se involucre. Por lo tanto, eh, la idea es que cada miembro de esta red viene a aportar valor para el propósito que estamos construyendo. Entonces, una buena parte de las actividades que nosotros hacemos, no las hacemos nosotros, sino que las hacen los mismos socios, digamos, de esta red. Actividades Sunset tecnológico que organizan en las universidades, o un programa de transferencia que organiza otra organización. Eh, eh, Hace pocos días estuvo la Fundación COPEC-C también. En fin, vamos generando la red. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque Chile, el gran salto al crecimiento que se pegó Chile, estuvo asociado a dos factores relevantes. Uno fue el funcionamiento y la confiabilidad en las instituciones, es decir, las instituciones funcionaban y ese funcionamiento nos dio credibilidad y eso permitió que pudiéramos ir creciendo. Y el segundo es el capital social. Nadie quiere hacer negocios con alguien en quien no confía. Por lo tanto, no. tenemos que lograr construir esa confianza y eso eh, pasa por conocerse, pasa por empezar a hacer cosas juntos, por ir probando, ¿no es cierto? Ir generando espacios de acercamiento porque eh, los emprendedores tienen dificultades para generar negocio con las empresas más grandes y las empresas más grandes tampoco quieren correr riesgos, ¿no es cierto?, innecesario. Nadie quiere correr un riesgo innecesario, por lo No. tanto, en la medida en que conoce el valor que tiene esa startup, va a confiar más y va a poder ir generando estos espacios. Pero no solo es eso, sino que también hay que ir cambiando prácticas. Eh, un factor clave en el caso de nuestra región es la transferencia tecnológica, la vinculación entre las empresas, ¿no es cierto?, y las instituciones de educación superior, los centros de investigación. ¿Cómo cambiaron las prácticas de manera que eh, el valor que se genera en el mundo del conocimiento pueda ser traspasado y pueda cambiar de algún modo las condiciones y mejorar la competitividad de las empresas? Este vínculo es un vínculo que no nace de manera espontánea, hay que irlo construyendo. Eso. Eh, y este es un poco, yo diría, en gran parte el mérito del trabajo que hemos ido haciendo, que ha sido un trabajo sistemático, metódico. Y por eso te decía, el primer distrito de innovación, porque responde a un método, y en ese sentido tratamos de ser muy rigurosos en la metodología de trabajo, en la manera en que la implementamos, y de aportarle un servicio de calidad a todos los que forman parte de esta. Lo decíamos, surgen porque hay que aunar distintos mundos, hay una meta, desarrollar la región, crear empleo, pero no solo se quedan ahí, yo decía, son bien inquietos y están siempre como creando. Ahora hay un proyecto súper importante que tiene que ver con los nuevos conceptos, con estas nuevas empresas que se van desarrollando, biotecnología, inteligencia artificial, SparkTech 21. ¿De qué se trata? ¿Por qué surge? Cuéntanos los detalles. Bueno, el Parque Tecnológico es una iniciativa notable, porque es un hito urbano que, que va a marcar un antes y un después, diría yo. Acá en el barrio está la planta de polvos de Oxyquim, que funcionó hasta hace varios años atrás, dejó de funcionar.
Sí. Y esa planta, ese edificio que está ahí botado, lo transformamos y hoy día es un edificio de verdad muy atractivo, muy bonito, y que tiene espacios para acoger a empresas tecnológicas. Entonces, eh, concebimos este espacio donde estamos ahora como el parque empresarial, pero el parque tecnológico es ese. Y en ese espacio está la vocación de ese espacio es reunir las capacidades notables que tenemos en desarrollo de ciencia y tecnología con las necesidades o los desafíos de innovación que están presentes en la empresa, pero también en la sociedad civil o en organizaciones públicas, en los hospitales, en los colegios, etcétera. En la medida en que tú generas ese espacio sinérgico, lo dotas de laboratorios, de centros de prototipado, facilitas el acceso a inversión, por ejemplo, facilitas el acceso a redes de negocio, empiezan a pasar cosas muy atractivas. Eh, y esto no pasa solo, hay que generar un escenario. En nuestra región tenemos muchas empresas que tienen esas características y mucho potencial, pero es muy distinto que estén dispersas en distintos lados que cuando las reúnes. Cuando tú las reúnes, se empieza a generar sinergia y esa sinergia es tremendamente valiosa porque en la hora del café se encuentra un físico con un informático, con Sí. un administrador público y las conversaciones son tremendamente potentes y desde ahí se generan estas realidades que son las que queremos impulsar en el parque. El parque está hoy día en proceso de habilitación, ya está recepcionado por el municipio, felizmente, y está en proceso de habilitación de espacios. Nosotros mismos vamos a estar instalados allá en unos meses. Están las primeras empresas que ya algunas se instalaron y otras están en proceso de habilitación, por lo tanto, y estamos diseñando proyectos que son muy potentes y que van a facilitar también la llegada de muchos startups, no solo de la región. Esperamos que el parque tecnológico sea tan atractivo como propuesta de valor de nuestra región que lleguen de otros lugares, de otras regiones, de otros países, los startups a instalarse en ese espacio. Y eso justamente te quería preguntar, ¿cómo se trabaja para llevar a la región a que sea un polo no solo a nivel regional de innovación, sino que a nivel nacional? ¿Cuáles son los esfuerzos que se pueden ir haciendo? Y cómo también cada uno de nosotros, de los que pertenecen, de los que estamos alrededor, podemos aportar. Y usted, me imagino, las metas también concretas y claras ahí para caminar hacia eso. Bueno, ahí es esencial, hay varios elementos. Lo primero es mirar cuál es la vocación que tenemos como territorio, dónde podemos ser competitivos globalmente. Em, y para eso hay que mirar varias dimensiones: localización, la base productiva regional, las capacidades de investigación y desarrollo, de formación de capital humano avanzado, etc. Mirando todo eso, entonces podemos hacer algunas apuestas y decir, creo que por aquí va. Luego, tenemos que generar en torno a ese consenso una articulación de todos los actores, de la academia, del gobierno, del sector privado y también de la sociedad civil para empujar ese proyecto y trabajar de manera sistemática. Un distrito de un proyecto a 20 años, 25 años, no es un proyecto que se resuelve en el corto plazo, por lo tanto, ahí es esencial la visión de largo plazo que puedan tener las autoridades. Y por eso trabajamos, tratamos de trabajar de manera sistemática y ordenada y en torno a hitos bien claros. Entonces, en la medida en que tenemos una vocación clara, que podemos desplegar esas capacidades y que quienes tienen esas capacidades se abren a trabajar en un modelo de trabajo de colaboración, entonces empiezan a pasar cosas interesantes. Nuestra expectativa es permear la industria regional y que la industria regional sea un ejemplo de innovación para el resto del país. Empujamos, por ejemplo, desde el año pasado, vamos a trabajar un programa de fomento del uso de la ley I+D. La ley ¿La qué? de la ley I+D. Ah,
I La más D, ley ok. que le permite a las empresas recuperar al 52% de lo que invierten en investigación y Ujú. desarrollo. Eh, y en el estudio que nosotros hicimos el 2021, antes de empezar con el distrito, detectamos que más o menos el 85% de las empresas con las que estuvimos conversando habían hecho algún tipo de investigación y desarrollo en los últimos 3 años. Ninguna Mira, había recibido fondos públicos y solo una había trabajado con una universidad. Es decir, hacen investigación y desarrollo, hacen innovación sin saber qué están haciendo eso. claro, Y claro, simplemente enfocadas en lo que hace una empresa, que es sobrevivir, y porque hay que pagar sueldo, a fin de mes, hay que pagar rienda, hay que, etcétera. obvio. Por lo tanto, eh, cuando se abre esta posibilidad y las empresas conocen este tema, la invitación que nosotros le hacemos, ok, trabajemos en torno a esto, pero no para que reduzcas tus costos de I más D a la mitad, sino para que dupliques el presupuesto de innovación. Y eso lo hace muy interesante porque cuando una empresa empieza a desarrollar investigación y desarrollo, automáticamente se empieza a vincular con el entorno y por lo tanto Claro. va a requerir el apoyo de las universidades, de las startups, de las empresas tecnológicas y empiezas a generar un nuevo clúster, un clúster de segunda generación que está basado en el conocimiento, la ciencia y tecnología, y este clúster es el que tiene el potencial de hacer escalamiento global. Jaime, ¿y pasa que cuando las empresas se enteran les dan más ganas de generar desarrollo, de investigación o les da un poco de... se retienen? Cuál es la reacción? Yo diría que pasa lo que pasa en cualquier organización, y es que los procesos de cambio son paulatinos, hay que hacerlos paulatinos y Sí. sistemáticos, ¿no es cierto? Hay algunas que ya se embarcaron y ya llevan 3 manifiestos, entonces van mucho más avanzadas, y otras que son más lentas, pero que van avanzando de manera sistemática. Entonces, lo importante, lo esencial es instalar la práctica. Y junto con instalar esa práctica, generar esta cadena de valor, ¿no es cierto?, que está asociada a, a- a las capacidades instaladas que tenemos hoy día en la región. Nosotros tenemos capacidades en términos de desarrollo tecnológico en nuestra región que son notables, de verdad, muy notables. En ingeniería, en informática, en electrónica, en robótica. Hay en biomedicina, en biotecnología, etcétera. Hay varias áreas en las cuales nosotros tenemos capacidades bien instaladas. ¿Cómo conectamos esas capacidades con la industria? Es el paso en el que nosotros estamos trabajando. Y luego viene la tarea de, ok, ¿cómo esto lo transformamos en empresas exitosas? Y entonces ahí viene la conexión con el mundo de las inversionistas, con otras capacidades que necesitan las startups, las empresas de base científico-tecnológico para desarrollarse, etcétera. Es una dinámica, es una dinámica que la verdad no para nunca, en la que hay que estar permanentemente innovando y con un foco de trabajo colaborativo, porque en el fondo las empresas que están acá compiten muchas veces entre ellas, pero también colaboran. Porque el sentido Ah. de la colaboración tiene que ver con una visión de más largo plazo y de un mercado, de ampliar los mercados y no solo quedarse en el espacio más chico. Esa es una de las potencialidades de la región, el desarrollo tecnológico, las ideas ligadas a lo digital. Por ahí va un poco una de las áreas fuertes. Sí, en la hipótesis de trabajo que nosotros hemos estado desarrollando en ese sentido, lo que planteamos es básicamente que somos una industria fuerte en algunas áreas. Nuestra base económica es una base súper diversificada, ¿ya? Súper. No somos Antofagasta con una No, minería, claro. una gran minería potente. Somos muy diversificados, lo que tiene fortalezas, pero también nos puede generar dificultades en algunos ámbitos. Pero ¿cuál es la industria que claramente marca una diferencia en nuestra región? Es la logística. Ah, El- la- por lejos, la mayor parte no sé, de la exportación de fruta claro. que hacemos como país se hace a través de nuestros puertos. Los puertos más relevantes están instalados acá en la región.
tenemos Puerto Seco también por el lado de los Andes. Es decir, esa industria logística asociada a la logística portuaria es tremendamente importante. Pero desde ahí se derivan, si nosotros pensamos esto como industria, ¿no es cierto?, como mercado, y empezamos a desarrollar tecnologías en torno a eso, empiezan a aparecer otra serie de oportunidades que están asociadas a la logística industrial, ¿no es cierto?, a la logística de la construcción, a la logística de última milla, que desde la pandemia se transformó a generar un crecimiento pero tremendo, ante una serie de desafíos tremendamente relevantes. ¿Cómo hacemos que la logística de última milla sea más segura, sea más eficiente, que no tengamos a, a los trabajadores de la última milla en condiciones precarias, y cómo aplicamos tecnología a eso, etcétera? Hay una serie de desafíos de trazabilidad, en fin, en los cuales podemos aportar. Y en eso sí podemos ser bien fuertes. Y esas mismas bases tecnológicas nos llevan a la segunda hipótesis, que es la que apareció en febrero del año pasado, después del incendio. Y es que esas mismas tecnologías nos pueden ayudar a ser más resilientes como ciudades, a tener ciudades más resilientes, industrias más resilientes. Que cuando haya no sé, un apagón como el que hubo el otro día, la ciudad pueda seguir funcionando. Que cuando haya un terremoto, porque tenemos terremotos, la ciudad pueda seguir funcionando, tenga condiciones de seguridad, podamos prevenir. Y ahí la tecnología es absolutamente esencial. Por lo tanto, nos damos cuenta que las mismas bases tecnológicas y empezar a desarrollar startups y empresas de esa línea le van a aportar muchísimo valor al potencial de creación de empresas que nosotros tenemos en la red. Hay un tema que siempre es el que cojea, y es la atracción de capitales para poder desarrollar todas estas ideas que se nos van ocurriendo. ¿Existen ganas, confianza por parte de las empresas para querer poner estos fondos para apoyar? La pregunta más dura. Yo vengo de trabajar muchos años en la universidad, siempre en el objetivo de generar vinculación con la industria, de generar vinculación universidad-empresa, etc. Y cuando estoy del otro lado, del lado de la empresa, me doy cuenta de que muchas hipótesis con las que nosotros trabajamos en la universidad tenemos que revisar. El tema no basta por la disposición de las empresas a invertir en esto, no, ni siquiera, o a gastar en, o a aportar, dicen. No tiene que ver con eso, tiene que ver con, hay dos elementos que ahí son claves. Uno, evidentemente, son las condiciones del mercado, cómo está el mercado, cómo, cuando te lo veían que estaba en una situación económica más bullante, obviamente las empresas tienen mayor capital para poder invertir, etc. Pero el elemento central es cuál es la propuesta de valor que hace atractivo para una empresa invertir en innovación, en investigación y desarrollo, en vincularse con un centro tecnológico como un startup. Si somos capaces de construir una propuesta de valor atractiva, las empresas evidentemente van a ver que ahí hay potencial y por lo tanto van a evaluar positivamente esa posibilidad. Si nosotros vamos a pedirle plata a las empresas, nadie quiere regalar plata. O sea, tenemos que hacer es construir propuestas de valor que sean sinérgicas, que le aporten valor a los distintos actores. Y cuando se construye esa propuesta de valor, pasan cosas muy interesantes. Tenemos casos, por ejemplo, de programas que estamos haciendo con algunas universidades donde empresas traen sus desafíos y esos desafíos son abordados por estudiantes, por memoristas, etcétera. Y el resultado termina siendo un software de gestión o un sistema de monitoreo de flota, etcétera, que le aporta mucho valor a los estudiantes porque viven la experiencia concreta con la realidad de las empresas, ¿no es cierto? Desarrollan sus capacidades, desarrollan sus habilidades, son capaces de entender problemas en profundidad. Es decir, desde el punto de vista académico formativo es tremendo, pero desde el punto de vista de la empresa va generando confianza. Y nosotros partimos con esto hace un par de años y ya hoy día
acabamos de terminar un proceso en el que terminamos con el doble de desafíos que la cantidad de grupos de trabajo. Es decir, no levantar desafíos, pero es porque estas empresas vivieron una experiencia positiva y entonces están Claro. dispuestas a continuar y ya confían en este mecanismo. Si eso empieza a bajar de manera sistemática, lo más probable es que esas mismas empresas y otras van a confiar también en la posibilidad de generar contratos tecnológicos. Y ahí entonces vamos avanzando en esto y esos contratos tecnológicos nos van a permitir ya conversar no solo con los estudiantes, sino con los centros de investigación. Y si entre medio ponemos a las empresas de base científico-tecnológica y a las startups, entonces va generando círculos de valor, de innovación, que son tremendamente potentes, que para nosotros es la clave del desarrollo futuro de la región. Por eso pensamos que la innovación es la gran palanca que puede mover el curso del desarrollo de nuestra región. Y ahí hablamos cuando estamos desarrollando un proyecto, un negocio, un producto, lo que sea. Pero luego pasamos tal vez a otra etapa, diría yo, Jaime, cuando ya está desarrollado algo, pero requiere modernizarse porque los tiempos cambian, porque el clima cambia, porque la tecnología cambia. Y ustedes tienen este nuevo proyecto que es Resiliencia 360. ¿Y qué es lo que uno necesita cuando ya aprendió a caminar? Tal vez que alguien te dé como un empujo, un sostén, algo que te diga, sí, vas seguro, pero necesitas ahora, ya que aprendiste a caminar, aprender a pedalear, que ayuda a los cambios que hay en los tiempos actuales. Sí, efectivamente. Mira, este año tenemos 3 programas que son claves para nosotros. Uno es un programa que está orientado a agilizar y a facilitar la conexión del mundo startup con el mundo inversionista, ¿no es cierto? De inversionistas no solo de la región, sino también de cualquier otro lugar, Ya, que ya estamos impulsando desde el distrito. Hay otro que se llama clave. Emprende Más 40, que está orientado a cómo facilitamos el proceso de emprendimiento de personas que después de los 40 ya no es lo mismo que emprender No, a los 20, por lo tanto las condiciones son distintas y ahí hay una serie de herramientas que entregamos a emprendedores que están en ese proceso. Un proyecto que realizamos en este caso con el apoyo de Corfo y el tercer proyecto que también en este caso lo hacemos con Corfo, se llama Resiliencia 360. Es un proyecto que está también en mucha inspiración en lo que fue el mega incendio de febrero del año pasado. Que a partir de eso pasaron varias cosas. Pasaron cosas terribles, como todos sabemos, ¿no es cierto? La cantidad de personas que fallecieron, etcétera, la cantidad de gente que perdió su casa. Y desde el punto de vista empresarial, acá se quemaron 44 empresas. Entonces, el impacto que tuvo esto sobre las empresas también fue gigante. claro. Entonces, el programa de Resiliencia 360 tiene que ver con cómo incorporamos prácticas y herramientas en las empresas eh, que, que faciliten un desarrollo sustentable, ¿no es cierto? Es decir, que sea donde esté incorporada la sustentabilidad dentro del modelo de negocios, del plan de negocio y del modelo de gestión de la empresa, y cómo también logramos que estas empresas se diseñen de manera resiliente, es decir, capaces de resistir los embates de la naturaleza o de cualquier otro tipo de desastres que nos pueden afectar. Entonces, este es un programa formativo y que va entregando herramientas concretas a empresas que hoy día están funcionando, empresas pequeñas, algunas un poco más grandes también, pero son empresas que tienen un giro, que tienen una actividad, pero que no se habían planteado el tema de la sustentabilidad. Porque muchas veces se piensa que el tema de la sustentabilidad solamente lo tienen que ver las empresas que contaminan, o las empresas no sé, que están metidas en el negocio de la sustentabilidad, pero lo que nosotros planteamos en este proyecto es que las empresas en general requieren incorporar este concepto del sello de la sustentabilidad en su modelo de gestión, en su modelo de negocio, en su modelo de operación, etc. Y eso lo Cuando, y ya ¿eh? estamos partiendo ahora.
justamente ya tenemos las empresas que fueron seleccionadas y con las cuales partimos este proceso de formación. Cuando estamos hablando de emprender, de toda esta etapa, de todo lo que significa, cada uno de los procesos, grandes o pequeños, ¿cuáles son las dificultades que tú dirías más grandes, o las que hay que pasar sí o sí para no vencernos, para llegar a la meta final que nos propusimos? En qué topamos ahí? Son varias. Mm, O sea, a ver, puedo hablar desde el punto de vista de lo que yo veo en el mundo, ¿no es cierto?, del emprendimiento, y también sí. nosotros mismos, esto es un emprendimiento, esto es Ah, nosotros mismos somos una startup, en ese sentido. Em, Jaime, y si me cuentas para ustedes primero, ¿cuál ha sido las etapas más complicadas? ¿Qué es lo que más ha costado? a ver, o sea, uno, el contexto económico. El escenario económico ha sido un escenario Claro. económico tremendamente adverso, muy complejo, con tasas de interés súper altas, con un mercado de la construcción que está súper contraído, con inmobiliarias que están muchas han quebrado, eh, empresas constructoras que están paradas, etcétera. Entonces, es un tema que no es muy simple. El mundo del venture capital es un mundo también que está en proceso de contracción, se invirtió mucho. Chile, el venture capital creció de una manera increíble y Mm, insólita, pero luego, claro, se invirtió mucho y mucho de lo que se invirtió no tuvo éxito y entonces empieza claro. la contracción y hoy día ya se hace bastante más difícil para una startup levantar inversión. Eh, entonces, yo diría que el escenario económico ha sido una complejidad importante. El acceso a inversión, evidentemente, es otro gran tema. Eh, pero yo diría que las grandes claves de esto es que, a diferencia de los otros distritos de innovación, eh, que nacen por iniciativa pública y donde el Estado invierte directamente en el proyecto y de algún modo apalanca este proyecto, esta iniciativa nace como un proyecto de privados y los privados son los que han asumido el riesgo, digamos, de todo este proceso. Eh, entonces, nuestro gran desafío fue, bueno, ¿cómo convencemos al sector público para que conozca este modelo, confíe en este modelo y coinvierta en este proceso? Cada uno desde su lugar, ¿no? El sector privado desde su lugar, el público también desde su lugar, eh, pero, eh, pero la única manera en que esto funcione tiene que ver con eso. Y eso supone ir generando confianza, credibilidad, ir ajustando los timing también, porque los timings del sector público son muy distintos a los timings del sector privado. Muy, Eh, entonces, es un tema. Entonces, el, el modelo del distrito se sustenta en la cuádruple X. Y solo en la medida en que logramos la participación activa y el trabajo colaborativo real, eh, nosotros podemos proyectar el desarrollo del distrito. Y eso supone, cuando dice sector privado, sí, sector privado, pero ahí estamos hablando de la banca, de empresarios, de startups, de inversionistas, es un subsistema bien complejo. Cuando hablamos de la academia también estamos hablando de universidades que hacen investigación avanzada y otros que están más enfocadas en la docencia o la vinculación, etc. Entonces, articular a todos estos actores es bien complejo. Y eso yo diría que fue el gran desafío en el que estuvimos trabajando el año 2022, 2023, y diría que recién en el 2024 ya empezamos a cosechar un poco del esfuerzo que habíamos hecho antes. Hoy día trabajamos colaborativamente con el municipio, empezamos a trabajar ahora también con el gobierno regional, hemos trabajado mucho con Corfo, con ProChile, es decir, que hemos ido generando esto. Y ahora nuestro próximo desafío es, bueno, cómo generamos un plan de inversión eso. macro para el distrito que incorpore el aporte privado, el aporte público, ¿no es cierto? Y la sinergia de estos dos tipos de inversión. Ahí hay un gran tema.
Y el otro tema también tiene que ver con el tema de acceso a inversión, pero la inversión de venture capital dirigido a los estados. Y cuando el distrito adquiere sentido en la medida en que logramos que más empresas se puedan ir desarrollando. Y para que esas empresas se puedan desarrollar, necesitan capital. Y la Claro. industria del venture capital en nuestra región no está muy desarrollada, por lo tanto, también hay ahí todo un tema. Entonces, yo diría, la generación de confianza, de credibilidad, la capacidad de trabajar de manera colaborativa, que requiere generosidad, ¿no es cierto? Porque trabaja en colaboración con tu competencia, ha requerido mucho esfuerzo. Hemos invertido muchísimo esfuerzo en eso y estamos contentos por los resultados. Pero claro, nosotros quisiéramos haber hecho todo esto en 6 meses, pero bueno, las cosas tienen sus timing y de todas maneras estamos muy contentos por los resultados que hemos alcanzado. Evangelizar, como digo yo, para generar estas confianzas que es tan importante y tan necesaria. Lo último que quiero preguntarte, ¿qué es para ti, Jaime, la innovación? Innovar. Mira, yo hago clases de modelo de negocio en la universidad y siempre trato de transmitir el concepto de que innovar es crear valor. Crear valor. Si, para poder distinguir innovar de inventar. Innovar no es inventar. Inventar es crear valor, pero no de cualquier forma, sino que resolviendo un dolor que existía, ¿no es cierto? Y que no estaba suficientemente resuelto. Por lo tanto, lo que hace la innovación es básicamente identificar esos dolores, esos problemas que muchas veces son problemas resignados, por los que hemos vivido nomás. Uno va al banco, va, no sé, a un servicio público y ya tiene asumido que tiene que hacer cola y hacer una fila durante una determinada cantidad de tiempo. Pero es un dolor resignado. ¿Se puede resolver? Claro que se puede resolver. Y hay casos en los que se ha resuelto con tecnología y se puede incorporar. Entonces, en la medida en que dejamos de resignarnos a esos dolores, nosotros podemos apostar por un cambio, y ese cambio crea valor, aporta valor. Entonces la innovación está enfocada en eso, en crear valor, un valor que hoy día no existe y que yo lo puedo crear. Por lo tanto, no todas las innovaciones son tecnológicas, hay innovaciones en modelos de gestión, en modelos de negocio, ¿no es cierto? Pero siempre tienen un componente común. Había un dolor resignado y frente a ese dolor resignado, lo que hacemos es que sacamos el velo, lo mostramos, lo visibilizamos y descubrimos una nueva manera de mirarlo, de entenderlo, y de ahí nace una nueva solución. Por lo tanto, es crear valor, innovación es crear valor a través de respuestas distintas a problemas que ya tenían. Es Jaime Arnaiz, director ejecutivo del Distrito B21. Jaime, gracias por esta conversación. Me encantaría tenerla en un par de años más, no mucho, y que estemos hablando del lanzamiento internacional que ha significado todo este trabajo. Que estés muy bien. Muchas gracias, Patricia. Un gusto. Y gracias por la invitación.